Página 18. Parerga y Paralipómena, por Arthur Schopenhauer, 1851. Introducción, por Pilar López de Santa María. 0.3. La filosofía como profesión. El ensayo sobre la filosofía de la universidad constituye la expresión concentrada y en estado puro de la hostilidad de Schopenhauer hacia la filosofía institucional de su época en Alemania y hacia Hegel en concreto. En efecto, la despiadada crítica de los Philosophieprofessoren, es decir, de los docentes universitarios de filosofía, supone, por una parte, el rechazo total de cualquier tipo de filosofía remunerada, sobre todo cuando quien paga es el Estado, y, por otra, el de la filosofía concreta que en aquella época estaba vigente y se enseñaba en las cátedras, el hegelianismo. Ambas críticas se entremezclan a lo largo del tratado, si bien se basan en argumentaciones distintas, unas más claras y otras menos. Intentaremos examinar brevemente ambos aspectos. Con respecto a la primera cuestión, Schopenhauer plantea la antítesis entre los dos sentidos en que podemos entender la filosofía como profesión. En el primero de ellos, el más usual, la filosofía se entiende como un oficio igual que cualquier otro, un simple medio para ganarse la vida, que no supone un compromiso o sacrificio especiales. Nadie discutirá y tampoco Schopenhauer, que tener un oficio con el que ganarse la vida es algo absolutamente respetable, además de la norma general que rige en la mayoría de los mortales, salvo unos pocos privilegiados que como él, pueden permitirse vivir de las rentas. TV escribe. ¿Cómo se puede filosofar cuando premian las exigencias normales de una vida normal, obtener ingresos para subsistir? Es necesario tener tiempo para estar divagando. Pilar escribe, pero cuando ese oficio es la filosofía, las cosas no cuadran porque la dedicación auténtica a esta exige un compromiso total con la verdad y la consiguiente desvinculación de toda otra atadura. ¿Y cómo podría el que busca un honrado sustento para sí, su mujer e hijos, consagrarse al mismo tiempo a la verdad? Schopenhauer apela a la tradición antigua, desde Platón a Apolonio, para apoyar su tesis de que la filosofía no puede ser un medio de ganarse la vida. Ganar dinero con ella, traficar con la verdad, es justamente lo que diferenció al auténtico filósofo del sofista, una diferencia exactamente igual a la que hay entre la muchacha que se entrega por amor y la prostituta. Frente al que vive de la filosofía está el que vive para ella. Este es el verdadero filósofo, el que hace profesión de la filosofía como quien profesa una fe o una vocación religiosa, entregándose en cuerpo y alma a ella, sin poner sus miras en nada más que en la verdad. Ni que decir tiene que Schopenhauer se alista en las filas de esta segunda clase. Bien es cierto que él no ganó dinero con la filosofía ni enseñándola ni con las ventas de sus obras. Tampoco le reportó la filosofía fama y prestigio hasta el final de sus días, como ya hemos visto. Pero también es cierto que él habla desde la confortable atalaya de quien, gracias a una prudente administración de su herencia, pudo desentenderse de su sustento y dedicarse de por vida a la búsqueda de la verdad. TV escribe, es similar al hijo de papa rico que triunfa en los negocios y pretende dar cátedras de iniciativa empresarial. Pilar escribe, de hecho, la incursión que hizo Schopenhauer como docente en la Universidad de Berlín tuvo que ver con la amenaza de ruina económica provocada por la suspensión de pagos del banquero Mull, de Danzig, a quien la madre y la hermana de Arthur habían confiado toda su fortuna, y el filósofo, una tercera parte de la suya. Así pues, tampoco él estuvo totalmente libre de pecado. Si malo es que la filosofía sea remunerada, peor aún cuando quien paga es el Estado. Pues está claro que éste no pagará a quienes persigan intereses ajenos que puedan incluso entrar en contradicción con él, sino únicamente a quienes se comprometan a defender sus principios, en particular la religión nacional. Conforme a ello, toda filosofía a sueldo de un ministerio es ya por definición más que sospechosa, por cuanto está abocada a traicionar la verdad tan pronto como ésta entre en conflicto con las consignas establecidas o,
Más aún, por cuanto su finalidad no tiene ya en origen nada que ver con la búsqueda de la verdad. Como ejemplo flagrante y vergonzoso de esa filosofía a sueldos, Schopenhauer propone entramos con ello en la segunda cuestión, la de Hegel y los hegelianos. El sistema de Hegel es para Schopenhauer una bufonada filosófica, un galimatías de ideas descabelladas revestidas de palabras ampulosas, que no ha hecho más que corromper las inteligencias de los jóvenes y convertir a Alemania en el hazmerreír de la posteridad. El hecho de que haya triunfado, orquestada por los profesores de filosofía, se debe únicamente a que se trata de una filosofía amparada y promovida por el Estado para justificar teóricamente sus fines con engendros tales como la religión absoluta y la consideración del Estado como el organismo ético absolutamente perfecto. Schopenhauer no es el único en lanzar este tipo de acusaciones contra Hegel. Recuérdense, sin ir más lejos, los ataques de Marx en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en la que califica esta de apología del Estado prusiano y justificación teórica de la realidad política. Pero probablemente ningún filósofo de la historia ha abrigado hacia otro una hostilidad tan acentuada y carente de disimulo como Schopenhauer contra Hegel, y menos se ha atrevido a plasmarla por escrito. Investigar lo que hay de visceral, de biográfico y de estrictamente filosófico en esa hostilidad sería tarea para un volumen aparte. Solamente me limitaré a apuntar aquí algunos factores a tener en cuenta. El antihegelianismo es algo así como un a priori de la filosofía de Schopenhauer. Pocos sistemas hay tan antitéticos, tanto en su forma como en su contenido, como el suyo y el hegeliano. El de Hegel es un estilo grandioso e imponente, eminentemente abstracto y especulativo, y también hay que decirlo, de difícil comprensión. Schopenhauer, por el contrario, tiene un estilo claro y directo, tendente a llamar a las cosas por su nombre, aun cuando ello le lleve en más de una ocasión a la grosería. Se diría que Schopenhauer ha hecho suyo aquel lema del Tractatus de Wittgenstein que en tantos puntos inspiró: todo lo que se puede expresar claramente. Él tiene muy claro lo que piensa, lo sabe decir con nitidez y con ese estilo que le ha hecho pasar por un clásico de la literatura alemana. Pero mucho mayor es la antítesis existente entre la filosofía de ambos pensadores por lo que respecta a su contenido. Ya al principio mencioné que Schopenhauer supone en muchos aspectos una total ruptura con la tradición moderna, una tradición que encuentra justamente su culminación y representación máxima en el idealismo hegeliano. Así, frente a un sistema para el que todo lo racional es real y todo lo real es racional, Schopenhauer sostiene que ni lo racional es real, porque el mundo de la razón es pura apariencia, un velo de malla que oculta la verdadera realidad de las cosas, ni lo real es racional, porque la realidad originaria, el ser en sí de las cosas, es justamente una voluntad irracional. Frente a un optimismo cósmico en el que toda negatividad está necesariamente determinada a ser superada dialécticamente, Schopenhauer propugna un pesimismo metafísico para el que el mal es lo verdaderamente real, y que considera este mundo como el peor de los posibles porque otro peor no podría mantenerse en la existencia. Frente a la apoteosis hegeliana de la historia y el Estado, él sostiene el carácter puramente fenoménico de toda temporalidad y representa un individualismo feroz. En cuanto a los factores personales, no se sabe realmente cuándo comenzó ni a qué se debió la animadversión personal de Schopenhauer hacia Hegel. Una buena parte de ella se debió, con toda probabilidad, a los celos de la fama que adquirió la filosofía hegeliana frente a la ignorancia de la que fue objeto la suya. Sí hay algunas circunstancias biográficas que merece la pena reseñar aquí. La primera se refiere al único encuentro personal entre ambos que se conoce, el cual se produjo con ocasión de la prueba de habilitación de Schopenhauer. Hegel, que estaba en el tribunal, planteó una pregunta y se suscitó entre ellos una pequeña discusión acerca de las funciones animales. Entonces intervino Lichtenstein, un profesor de medicina miembro también del tribunal, que dio la razón a Schopenhauer contra Hegel.
Con ello concluyó la discusión y Schopenhauer fue habilitado sin haber llevado a término su exposición. Fue su primera y única victoria frente a Hegel. Un segundo episodio, muy conocido, se produjo cuando, al comenzar su docencia en Berlín, Schopenhauer, en una carta dirigida a August Boeck, decano o director de carrera de la facultad, solicitó que sus horas de clase coincidieran con las del curso principal de Hegel. El resultado fue el que se podía esperar, cientos de alumnos abarrotaban las clases de este, mientras que Schopenhauer no tuvo en aquel semestre más de 5. El tercer y último factor al que me voy a referir aquí parece que fue decisivo. Se trata del juicio de la Real Academia Danesa de las Ciencias acerca del ensayo sobre el fundamento de la moral, que Schopenhauer presentó al concurso que dicha academia convocó en 1840. El año anterior, su escrito sobre la libertad de la voluntad había ganado el concurso convocado por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias. Sin embargo, en aquella ocasión Schopenhauer no solo se quedó sin el premio pese a haber sido el único que se presentó, sino que mereció una severa censura de la Academia danesa por el trato ofensivo que el escrito dispensaba a los sumos filósofos de la época, refiriéndose a Hegel y los idealistas. ¿Cómo se atrevía a denostar a tan excelsos filósofos? Lo de los sumos filósofos desencadenó la furia de Schopenhauer, que no solo dedicó los prólogos de sus escritos de ética a abundar en sus ataques a Hegel, y con él a la Academia danesa, sino que los extendió a todas sus obras siempre que tuvo ocasión. Al margen de lo anecdótico y personal de este escrito de Schopenhauer, sí podemos sacar de él un motivo de reflexión todos los que de una u otra manera nos dedicamos a la filosofía o al fomento de la cultura en general. Schopenhauer presenta, con tintes exagerados y caricaturescos, una situación que de hecho se da muy habitualmente, el sometimiento de la actividad científica a intereses no tan científicos. Lo que Schopenhauer denunciara como una filosofía al servicio de los intereses estatales y la religión nacional es, mutatis mutandis, lo mismo que denunció la Escuela de Frankfurt como una racionalidad acrítica sometida al imperio de la industria cultural. Hoy en día no es precisamente la religión nacional la que supedita y manipula la actividad cognoscitiva, pero sí otras instancias más sutiles como los intereses ideológicos, las guerras comerciales o los imperativos del marketing. En este sentido, Schopenhauer nos da una lección al comprometerse con la verdad, renunciando, no ya al lucro, que no le hizo falta, sino a la fama que tanto ansió. Una buena lección para los que hacen cualquier cosa con tal de salir en la foto. Mutatis mutandis es una frase en latín que significa cambiando lo que se debía cambiar. Informalmente la expresión debe entenderse como de manera análoga haciendo los cambios necesarios. Esta frase se utiliza frecuentemente en leyes y en economía. Implica que el lector debe prestar atención a las diferencias entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean análogos. Página 22.